Astrid Brun. El día de hoy voy a presentar el tema de hipótesis y objetivos, pero que está muy ligado al tema de la introducción y justificación, ¿no? Por eso lo hemos contemplado como un todo, pero el eje central va a ser hipótesis y objetivos. Bien. Esta es la agenda. Si bien es cierto, el planteamiento de objetivos e hipótesis va a estar ligado a una teoría, el enfoque va a ser un poco más práctico. Así es que si alguno durante la exposición se anima a dar su idea de investigación, podemos ir dando los ejemplos en base a ello conforme vamos avanzando con la ponencia. Bien, cuando uno plantea o ya empieza a redactar su protocolo de investigación, que es previo a la ejecución, empezamos, hay muchos formatos, incluso las universidades tienen un propio esquema. Sin embargo, se ciñen a un esquema general que empieza con introducción, pregunta de investigación, sigue con objetivos, hipótesis y ahí ya continúa con lo que es la metodología. Entonces, la introducción tiene todo un esquema que termina justamente con la redacción del objetivo. Es por eso que iniciamos con eso, ¿no? La introducción de un protocolo o de un artículo científico está directamente influenciado de la pregunta de investigación. El contenido y la secuencia de la introducción dependerá de la pregunta establecida a priori. ¿Qué debe contener la introducción de un protocolo de investigación? Primero, como se dice, se debe empezar a preparar el terreno, ¿no? Presentar el área de investigación relacionada a tu estudio. Además, indicar el estado general del tema de investigación, cómo se relaciona en el área de estudio y qué se está presentando con la pregunta de investigación. También es importante captar la atención del lector desde el inicio. ¿Qué debe contener la introducción? Además, ¿por qué es que debemos investigar este tema que se ha propuesto? ¿Qué información aún no se tiene? ¿Qué falta investigar? ¿Cuál es la brecha de conocimiento entre qué se sabe y lo que no se sabe? Y contrastar información existente, ¿no? De lo que ya se ha descrito, claro, debidamente referenciado y todo ello. Además, se debe culminar con la pregunta de investigación o por defecto el objetivo principal del estudio. Entonces, en la secuencia que tiene la introducción, que es, ustedes empiezan a redactar, no ponen su carátula, ahí está el título, el autor principal, el asesor, si es que hay, empiezan con el resumen, de allí el 1 punto es la introducción. Entonces, el esquema de toda la redacción parte de un panorama general. Después brindas conocimiento sobre la pregunta de investigación, detallas la falta de conocimiento que existe en el campo y terminas con la redacción de tu objetivo. Idealmente debe estar constituido de 5 párrafos. A veces, dependiendo del tema, puede extenderse un poquito más. No menos, porque ahora vamos a ver que el párrafo está detallado, o sea, tiene secciones específicas de las que ustedes deben describir. Primero empezar el primer párrafo, bueno, ya vamos a hablar del contenido de los párrafos, pero en líneas generales deben detallar qué se sabe de la pregunta de investigación, después qué no se sabe y por qué es importante saberlo. Finalmente, poner qué planteamos hacer. Y justamente ahí es donde se presenta el objetivo. Entonces, la pregunta, ¿qué se sabe sobre la pregunta de investigación? Puede ir ligado a los antecedentes, ¿no?
En cambio, lo que no se sabe sobre la pregunta y qué utilidad tendrán estos conocimientos responde a lo que sería la justificación. Y finalmente, ¿qué queremos hacer y con qué propósito? Respondería a lo que es el objetivo. Bien, ya cuando uno empieza, si quieren, si es que se comparten las diapositivas o en todo caso tomarle captura de pantalla, porque generalmente todos los protocolos siguen esta secuencia, ¿no? Esta información detallada acá es lo que debe contener la redacción de tu primer párrafo, sea tanto en artículo científico o en protocolo. Entonces, en el primer párrafo se debe detallar, describir muy brevemente el impacto del problema que ustedes están presentando. ¿Por qué es importante? ¿A quién afecta y cuánto? Es muy importante también determinar la magnitud y empezar la redacción de forma general a específica. Con general específica se pueden tener de muchos contextos. El más común es, si queremos ver por espacio, empezar la redacción de indicando, no sé, estadísticas mundiales, después estadísticas latinoamericanas, finalmente describiendo al Perú, o si es que quieren hacer la investigación en un ámbito local, pueden seguir con la descripción regional hasta llegar al ámbito local si es que hubieran antecedentes, ¿no? Eh, Además, después de esa descripción o de ese primer contacto en por qué es importante, se empiezan a describir los antecedentes sobre la pregunta de investigación, pero que debe estar relacionado a esta, no ahondarnos ni poner algunos confunden antecedentes con marco teórico, ¿no? Incluso el marco teórico muchas veces no es enfocado, no lo enfocan, no lo direccionan. Tienen que, en ambos casos se tiene que direccionar de acuerdo a la pregunta de investigación. En este caso, cuando decimos describir sobre la pregunta de investigación, se refiere a detallar los hallazgos de acuerdo a estudios previos, dependiendo de la plausibilidad de la pregunta de investigación. La forma de redactar estos antecedentes es empezando a escribir el autor, empiezan, ¿no? Tal persona, en tal lugar, tal año, investigó, realizó un estudio realizado en tal lugar cuyo objetivo era tal. Ponen el objetivo y después indican el hallazgo importante que ustedes encuentran, terminan diciendo que las limitaciones de este estudio fueron, y todo ese esquema que ahora he dicho es el esquema de redacción del antecedente, ¿no? Y así continúan. Es muy importante recalcar en esta redacción de antecedentes la temporalidad, el espacio en el que se han realizado, cuál ha sido esa población de estudio, qué hallazgo ha sido el más importante y también declarar cuáles han sido las limitaciones del estudio, porque eso me permite saber si es que se va a generalizar los resultados o no. De repente solo es una investigación que sirvió a, a ese nivel, no a nivel local, pero por ejemplo, si es que citan ensayos clínicos o otros estudios de mayor relevancia, nos podemos dar cuenta que sí puede ser extrapolable a otras poblaciones, ¿no? Algunos también indican el tipo de diseño en la redacción de sus antecedentes. Eh, Cuando no se puede inferir por la redacción del objetivo, sí sería bueno declararlo, ¿no? Aunque generalmente ya es algo que es implícito de acuerdo a la redacción del objetivo. Acá mencionan lo que les decía, ¿no? Que no es una revisión completa del tema. Por ejemplo, si ustedes están hablando de factores asociados a mortalidad materna, em, entonces es lógico que se explayen en las causas que quieren abordar, ¿no? De repente, eh,
han identificado cuáles son los factores más prevalentes, por así decirlo, en determinados contextos, pero no se recomienda en la redacción explayarse demasiado en temas que no tengan relevancia. Todo tiene que ser direccionado y tiene que tener un propósito. En el segundo párrafo ya se empieza a describir el tema específico que se va a investigar. Empezamos a describir los vacíos o las limitaciones en la literatura. ¿Qué estudios faltan? ¿En qué contextos? Si esos contextos son generalizables o no generalizables y algunas deficiencias metodológicas que puedan existir. También indicar cómo el estudio será de importancia para cubrir esas brechas de conocimiento que existen y que se discute la potencial utilidad de responder las preguntas de investigación. Aquí es donde se pone énfasis en la utilidad y la importancia del estudio. Es aquí donde van a hacer captar la atención del lector y también de las personas que puedan leer su protocolo. Es muy importante definir esa brecha de conocimiento para que el lector o la persona que vea su protocolo pueda ver la originalidad de este, ¿no? Porque generalmente siempre se investiga lo mismo, ¿no? Por ejemplo, hay hospitales maternos infantiles, entonces nunca falta ese trabajo de investigación que dice factores asociados a mortalidad perinatal. Cada año parece un boletín epidemiológico porque cada año sacan esa investigación. Entonces, el proceso de investigar no es investigar por investigar, no es hacer asociaciones estadísticas por hacerlas. Todo debe tener un porqué, una causalidad, una razón. Entonces, si es que ustedes no describen aquí bien esa brecha de conocimiento, entonces ahí uno se da cuenta de cuándo un estudio vale la pena hacer o no hacer. Entonces, el segundo párrafo es donde uno va a identificar eso y es donde más esfuerzo en la redacción tienen que hacer, porque tiene que ver mucho con la revisión bibliográfica que ustedes puedan hacer o con el conocimiento previo que tengan. En el tercer párrafo tienen que indicar de forma general el objetivo y el diseño del estudio que van a realizar. Esta descripción debe indicar principalmente cuál es la pregunta de investigación que el estudio va a responder, cuáles son las implicancias del estudio y debe tener secuencia lógica con el párrafo anterior y pues es el cierre, ¿no? Vendría a ser cierre de todo el párrafo de la introducción, el tema del objetivo, ¿no? Ya es usual de repente de las personas que ya leen, están acostumbradas a leer artículos científicos que la parte de la introducción termine diciendo, ¿no? Y el objetivo de este estudio es tal objetivo. Y uno ya sabe, incluso mecánicamente cuando eh, quiere anticiparse a ver lo que va a leer, de frente se va a la última oración de la introducción y ahí encuentra la redacción del objetivo, ¿no? Es algo que ya está parametrado. Las pautas de una buena redacción es, al principio, como todo constructo, de repente no van a empezar con una redacción fluida, o sea, no es que un día tú estás inspirado y bueno, has leído un montón, ¿no? Porque para redactar algo tienen que haber leído un montón, pero no es como que un día te despiertas inspirado y te sientes en tu computadora y empiezas a redactar fluidamente. No es así. A veces el ejercicio que tienen que hacer es empezar a plantear ideas, ¿no? Ideas sueltas, pero sin desligarse del esquema que habíamos visto al inicio, ¿no? De lo que se sabe, de lo que no se sabe y de lo que se va a hacer. Y ya al final se da una secuencia lógica, ¿no? También he visto que hay muchas personas que al momento de redactar esta parte del estudio, eh, plantean sus ideas, pero
es como que de idea a idea haya una pelea porque no hay una secuencia lógica. Entonces, el ejercicio que tienen que hacer para esta buena redacción es tratar de seguir una secuencia. Terminan de redactar la oración y tratar de empalmar con la otra oración, ¿no? Dependiendo de la idea que están presentando. Entonces, al momento de iniciar con ideas iniciales, por ejemplo, aquí vemos la diarrea del viajero es el principal problema que aqueja a ciudadanos de países desarrollados que visitan países tropicales. Entonces, se continúan con frases cortas, concretas y directas, utilizando artículos científicos o reportes, claro, usando un buen gestor de referencias desde el inicio, ¿no? Desde el inicio que se redacta. Entonces, aquí pueden ver eh, la misma idea, pero redactada de otra forma. La diarrea del viajero es el principal problema que aqueja a ciudadanos de países desarrollados que visitan países tropicales, afectando a más de 500.000 individuos al año, ¿no? Y redactarlo. Dependiendo del área que ustedes se encuentren, la referencia va a ser distinta, ¿no? Ya les había dicho sobre unir las frases, concadenar las frases y tratar de usar sus propias palabras desde el inicio. Como recomendación podría ser que primero planteen las ideas sueltas, lean mucho y a medida que ustedes se dan cuenta, están leyendo un artículo y se dan cuenta que eso les puede servir para la redacción de su protocolo, entonces, leen el párrafo, lo entienden y con sus propias palabras plasman en su protocolo lo que han entendido de lo que han leído y además referenciar. No es suficiente parafrasear lo que han leído, sino que además tienen que referenciarlo porque no es algo que haya salido de ustedes, sino es algo que ha salido de otra persona y que ustedes le están dando una interpretación. Las pautas de una buena redacción es que sea claro, interesante y veraz. Además, se presenten los puntos claves, ¿no? Como habíamos mencionado. Evitar expresar dudas sobre el de hallazgos previos, evitar sonar muy técnico, ¿no? Siempre hay que buscar que, si bien es cierto, tampoco es que lo que escriben, lo que van a escribir es de entendimiento general, pero también hay que ser flexibles en esos aspectos, ¿no? Ni muy técnico, ni tampoco mm, muy disponible para todos los entendimientos, por así decirlo. Seguir las pautas de la universidad o el programa al que ustedes estén redactando el protocolo y utilizar, hay varios modelos y leer mucho antes de comenzar a escribir, ¿no? La justificación contempla ya el tercer párrafo, estamos hablando del tercer párrafo de la introducción, en el que ustedes deben contemplar por qué el estudio que planteó debe ser realizado, qué problema o brecha de información identificada se va a resolver, por qué este estudio es necesario, en qué medida este estudio va a generar una nueva información o conocimiento y quiénes se beneficiarán del estudio. También debe incluir información que corrobore el planteamiento del problema y, por ejemplo, deberíamos respaldar la información que decimos en base a estadísticas sobre incidencia, prevalencia de las enfermedades que estamos investigando. A veces, o bueno, es bastante común no ahondar en estos aspectos, es decir, cuando uno empieza a redactar, no sabe qué poner en su justificación, habiendo tantas preguntas ya estandarizadas, y recurren a poner, ¿no? ¿Y cuál es la justificación de tu estudio? Ah, es que no se ha realizado este estudio antes. Todos, sin excepción. Incluso yo lo hacía antes, ¿no? Cuando no sabía de estas cosas. Entonces, es bastante común y no debemos caer en eso, porque el decir que no se ha realizado es fácil, ¿no? Es una justificación muy fácil, pero no es válida para tratar de justificar un estudio. Hay otras causas,
Hay otras preguntas que ustedes pueden abordar perfectamente para poder realizar una buena justificación. Bien, todo estudio responde a una pregunta de investigación. Entonces, en teoría, todo estudio debería tener una hipótesis, ¿no? Porque la definición de la hipótesis es una afirmación formal de la relación o predicción esperada entre dos o más variables en una población en específico. Sugiere una respuesta a la pregunta de investigación establecida, debe tener direccionalidad, transforma el planteamiento del problema de investigación en una predicción de los resultados esperados, ¿no? Es necesario revisar la literatura sobre la pregunta de investigación, define la metodología que se llevará a cabo para poder responder a la pregunta, provee las bases para el análisis estadístico y sugiere una lógica del reporte escrito. Va a derivar de la pregunta de investigación y el marco lógico que lo soporta. Hay un diseño que, entonces, aquí quería hacer esa disquisición de que si nosotros respetamos, o bueno, lo tomamos literal, la definición de hipótesis, que es una posible respuesta a la pregunta de investigación, todo estudio debería tener una hipótesis, ¿no? Sin embargo, metodológicamente, los estudios descriptivos tienen una respuesta intrínseca, pero no es considerada, no es válida metodológicamente. Por eso es que cuando ustedes han visto seguramente la presentación de los estudios descriptivos, simplemente dicen, no, hipótesis y ponen ahí no aplica para el diseño. Porque tiene que ver un constructo, pero en definición, todo, en principio, todo trabajo, toda hipótesis, todo trabajo de investigación tiene una hipótesis porque responde a su pregunta de investigación. Pero metodológicamente, el diseño descriptivo no tiene hipótesis, ¿ya? Entonces, hay que diferenciar estos dos tipos de hipótesis. La hipótesis de investigación, que va en su protocolo de investigación, que deriva de la pregunta de investigación, de sus objetivos, y la hipótesis estadística, que es totalmente distinta. A veces no es necesario que estas hipótesis estadísticas estén en el protocolo, es más, no deberían estar, pero la hipótesis de investigación sí. La hipótesis de investigación hace la relación esperada entre la variable independiente y dependiente que ustedes están buscando, y esa sí debería estar en el protocolo. En cambio, la hipótesis estadística es una simplificación de la hipótesis de investigación, pero es específica a todas las pruebas estadísticas que ustedes van a evaluar, que en un protocolo no es solamente una. Entonces, si bien es cierto, tenemos una hipótesis de investigación, podemos tener más de 100 hipótesis estadísticas en el cumplimiento de esa hipótesis de investigación. Es por eso que no se declara, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes quieren hacer una asociación entre fumar y cáncer de pulmón, en la búsqueda de esa asociación voy a plantear una hipótesis estadística que más tiene que ver con que se va a plantear en función de las variables, tanto en hipótesis nula y alterna, y al momento de correr la prueba estadística adecuada, me va a dar un resultado que se va a traducir en un valor P. Y ese valor P y el nivel de significancia me va a ayudar a determinar si yo rechazo o no rechazo la hipótesis nula del estudio en ese momento. Entonces, es en ese momento que se utiliza la hipótesis estadística. Y ya al final, después de terminar todos esos procedimientos estadísticos, que seguramente no van a ser los únicos, yo ya voy a poder determinar en mi hipótesis cuál es mi hipótesis de investigación, ¿no? Si cumplí mi predicción o si no la cumplí. Pasos para la formulación, redactar la pregunta de investigación, ¿no? Y luego determinar la relación esperada entre la variable dependiente e independiente. También ver la población
del grupo, quién es el grupo expuesto, no expuesto, verificar el grupo comparativo, el grupo control y los posibles resultados esperados. Otro insumo que nos va a ayudar es la formación. En realidad, el PICO no solo nos ayuda a enfocar la pregunta de investigación, sino también el resto, los objetivos, la hipótesis, que está bien, bastante concadenado. Por ejemplo, aquí en lo que están mirando, vemos que la población de interés y grupo expuesto son los niños que viven en la ciudad de Iquitos y que sufren de diarrea por Campylobacter durante los primeros 2 años de vida. Esa es la población. El desenlace que van a investigar es el crecimiento. Si tienen un menor crecimiento en base a la talla, y el grupo comparador van a ser aquellos niños que no presenten diarrea por Campylobacter durante los eh, durante los 2 primeros años de vida. Entonces, en función de esto, alguien se animaría a poder hacer una predicción, o sea, una hipótesis del estudio. De repente lo podemos hacer juntos, pero habría alguien que participe. ¿Quién sería la población del estudio? Los niños que viven en la ciudad de Iquitos, ¿no? Entonces empezaríamos así. Los niños que viven en la ciudad de Iquitos, que están expuestos a Campylobacter o que presentan diarreas por Campylobacter, tienen menor crecimiento en talla en comparación a los niños que no presentan diarreas por Campylobacter durante los 2 primeros años de vida. Esa sería nuestra hipótesis. Nuestra predicción, estamos prediciendo, ¿no? Que eso podría pasar. ¿Es lógico? Es lógico. Eso podría ser y ya correspondería al estudio determinar si es así o si no lo es. Las características de una buena hipótesis es que esté respaldada o existe una claridad conceptual, los conceptos estén definidos, usen términos claros, que no den opción a dudar en un enunciado y que siempre respeten el tema del tiempo, ¿no?, que se está redactando. Además, eso es muy importante, no se debe dar un juicio de valor, ¿no? No deben tomar parcialidad por algo. Sí puede ser lógico en lo que estén planteando, pero no pueden no mezclar el juicio de valor del investigador. Además, identificar claramente qué relación están buscando entre las variables y determinar directamente relacionada con el problema y los objetivos de investigación, ¿no? Habíamos dicho que estaban bastante relacionadas. Entonces, una buena hipótesis está en función de que es simple, verificable, es factible, consistente y tiene intencionalidad. Las hipótesis simples van en relación a en la búsqueda de la relación entre la variable dependiente e independiente, ¿no? Por ejemplo, la baja saturación de oxígeno se asocia con mayor riesgo de muerte. En cambio, las hipótesis complejas pueden dar relación entre más de 2 variables y además dando la definición del diseño de estudio, ¿no? Existen diferencias entre los niveles de biomarcadores de enteropatía ambiental y el incremento de talla en niños con y sin efecto de Campylobacter. También hay hipótesis asociativas, que es el reflejo de una posible relación que existen en la naturaleza sin que se haya manipulado la exposición, ¿no? Esto más que nada en estudios observacionales o correlacionales. Por ejemplo, si existen diferencias en los niveles de resistencia antimicrobiana
en Campylobacter aislados en pollos de granja versus pollos de traspatio. Y las hipótesis causales que ven la relación causa-efecto que más se da en un contexto experimental. En los estudios exploratorios que plantean sentar una línea base de un fenómeno o situación sin información previa, a veces no hay información suficiente para plantear una hipótesis, ¿no? Y ayudan más bien a formular futuras hipótesis, lo que mencionábamos de los estudios descriptivos. En relación a los objetivos, estos, al momento de plantear, estos deben ser claros y es clave para guiar al investigador o al grupo de investigación en la dirección correcta. Es necesario tener los objetivos bien definidos y la ausencia de estos es un indicador de que el estudio ya presenta falencias, ¿no? Porque es el norte que debemos seguir. Son una declaración concisa de la dirección del estudio para investigar las variables planteadas. Los objetivos de investigación son formulados para concretar y especificar las tareas que serán realizadas por el investigador, determinar los límites y la amplitud del estudio. También permiten determinar las etapas del estudio que se va a realizar y se redactan en base a recursos disponibles, ¿no? Entonces, dentro de la redacción de estos, ustedes deben contemplar la redacción de su objetivo general que va en relación a su pregunta de investigación. Este debe ser claro y conciso. Además, algunos, de acuerdo al formato, consideran objetivos específicos, que está relacionado con el objetivo general. Y se entiende, la definición de objetivos específicos es que es la disgregación del objetivo general. Hay otro tipo de objetivos, que es el objetivo secundario, y ese hace más referencia a objetivos que puedes plantearte en el contexto de la investigación que estás planteando, pero que no se desligan del objetivo general. Ahora vamos a hacer un ejemplo para diferenciar esos. En este caso, los objetivos específicos están relacionados a las variables que se quieren medir o al análisis que se desea realizar. En conjunto, cumplirán con el objetivo general y cada objetivo específico debe dar respuesta a una parte de la pregunta de la investigación y deben ser secuenciales, ¿no? Por ejemplo, si es que plantean factores asociados a mortalidad materna, en los objetivos específicos tendrían que determinar cuáles son esos factores asociados, ¿no? Para poder investigar. De todas las posibles causas, tienen que enfocarse en algunas. Y los objetivos secundarios es buscar algo adicional a ello, ¿no? De repente están haciendo la revisión de la literatura y se dan cuenta que no sé, una variable adicional que no dentro del grupo de factores asociados pueda tener alguna implicancia, entonces se puede plantear como un objetivo secundario a ello, pero no cumple con la definición de que se disgrega del objetivo general. Los objetivos deben ser relevantes, lógicos, medibles, observables y factibles. Se deben redactar los objetivos en base a las actividades del estudio. Esto porque a veces hay estudios tan grandes que habíamos visto antes que también la redacción del objetivo tiene que estar en función de la disposición de recursos, sea humanos o económicos, para la investigación. Entonces, lo que se hace en los estudios grandes, por ejemplo, es que se plantean etapas. Entonces, en una primera etapa definen algo y ya con los insumos de lo que logren de la primera investigación pueden realizar una segunda fase del estudio. En el mejor de los casos, podría ser que si una persona tiene los recursos económicos, plantear el estudio grande, digamos, gana un financiamiento, ¿no? Plantean el estudio grande, plantean los objetivos grandes y bueno, lo desarrollan.
pero en las personas que no tienen esos recursos podrían optar por lo otro, en plantear por fases, ¿no? Por fases los estudios y a eso va el primer punto, ¿no? Redactar los objetivos en base a las actividades que se desarrollan en el estudio. Con eso no estamos promoviendo el tema de las publicaciones salami ni los estudios fragmentados, sino que eh, va en torno a, tiene otra definición, otro contexto. Ya sí hay estudios que se pueden realizar por fases, pero no todos cumplen esa definición. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Además, los objetivos son demasiado ambiciosos y no serán flexibles el investigador cuenta. Deben tener en cuenta que se empieza siempre con la redacción de un verbo que debe estar en infinitivo. Analizar, diagnosticar, corregir. Gracias. No sé si alguno tiene alguna duda, si no podríamos esperar a la práctica. Delphi, puedes hacer tu pregunta. Gracias, Lizeth. Buenas noches, doctora Astrid. Mi consulta, bueno, mi duda es la siguiente. ¿Me podría explicar un poquito? No entendí muy bien la diferencia entre una hipótesis estadística y una hipótesis de investigación, por favor. Ya, ahora sí. Mira, la hipótesis de investigación se desliga de tu objetivo, del objetivo que ustedes plantean. En cambio, las hipótesis estadísticas son bastante particulares para cada prueba. Por ejemplo, si tú planteas, al momento de hacer el análisis estadístico, hay varias etapas. Hay una etapa descriptiva en la que solo vas a describir la fase bivariada, que generalmente se da con la prueba de hipótesis, y la etapa multivariada. En esta evaluación estadística, que va a ser la relación entre dos variables, por eso se llama bivariada, dependiendo de la prueba estadística que tú uses, va a haber una hipótesis estadística en particular. No, y depende de la prueba que uses. Por ejemplo, en chi cuadrado, cuando queremos ver la independencia de, de las distribuciones, la hipótesis de esa prueba va en función de eso, ¿no? Si la distribución... No hay. Y va en función de lo que busque esa prueba estadística, ¿no? Y que va en función del resultado del análisis estadístico. Si planteas otra prueba, la U de Matt-Whitney es diferente. A eso iba. Y creo que esta pregunta más la vas o bueno, la duda te va a quedar más claro al momento de llegar a la parte de análisis estadístico, ¿no? Porque ahí se les va a indicar qué tipos de pruebas usan, cómo es el procedimiento, ¿no? Y generalmente siempre se empieza planteando las hipótesis estadísticas. Entonces, ahí, ahí va a quedar un poco más claro. Ahora, para la redacción de tu protocolo, simplemente tener en cuenta que tu hipótesis de investigación es una
posible predicción a tu pregunta de investigación. Doctora Astrid, muchas gracias por la aclaración. A ver, de repente para que quede un poquito más claro eso, voy a compartir un documento. No es objetivo de esta clase, pero sí sirve para diferenciar entre hipótesis de estudio. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, ¿no? Sí, Hola. doctora. Ya. A esto me refería, ¿ve? La hipótesis de investigación es la posible respuesta a tu pregunta de investigación. Incluso ya hemos hecho un ejemplo. Pero las hipótesis estadísticas ven en función de las pruebas de los test estadísticos que ustedes vayan a usar, por ejemplo. Si quieren ver la relación de una variable cualitativa versus otra cualitativa, usan el chi cuadrado, ¿no? Y si, por ejemplo, cumple con los supuestos de esa prueba, uno maneja hipótesis estadísticas que son nulas y alternas, que son diferentes para cada tipo de prueba estadística. Por ejemplo, en el chi cuadrado, la hipótesis nula y la alterna va en función de si son o no son independientes. ¿Ve? Acá pueden ver la redacción. En la población de estudio, la variable A y la variable B son independientes. Y la hipótesis alterna. En la población de estudio, la variable A y la variable B no son independientes. ¿Y cómo yo voy a saber si me oriento a una hipótesis nula o a una hipótesis alterna? Va a ser en función al resultado, al valor P que me dé a la prueba estadística. Entonces ahí yo voy a saber si rechazo o no rechazo esa hipótesis y con cuál me quedo. Y cada hipótesis nula y alterna es diferente para cada, no se sabe, dependiendo a qué variables son las que ustedes van a ver, en qué contexto, si son solamente dicotómicas o de repente son politómicas. Entonces hay muchas pruebas estadísticas, como acá pueden ver, Kruskal-Wallis, ANOVA, Wilcoxon, Ted Student, Whitney. Entonces cada una tiene una hipótesis nula y alterna particular. Y, y a eso se refieren las hipótesis estadísticas. Creo que ahora sí ya mejor, ¿no? Sí, doctora, muchas gracias. Ya, listo. Al parecer no hay más dudas. Nos vamos a dar un receso de 5 minutos para empezar con el taller.